¿Cuál es el corazón de Jesús para su pueblo, el cual va fatigado y vacilante en su jornada hacia el cielo? Manso y humilde, por Dane Ortland, es uno de los libros más esperados en español y ya se encuentra disponible en todas nuestras plataformas digitales. Encuentra este y más recursos en lifeway.com. En este episodio especial de Textos Fuera de Contexto estaremos conversando desde Chicago, Estados Unidos, con los pastores Aníbal Rodríguez y Sergio Villanueva acerca de los ángeles, demonios y la guerra espiritual. ¿Por qué el ser humano siempre ha tenido esta fascinación por lo sobrenatural? ¿Qué es lo que está en juego en la guerra espiritual? ¿Existe tal cosa como los espíritus territoriales a la luz de Daniel capítulo 10? ¿Y podríamos afirmar que existen los ángeles guardianes? Esto y mucho más en nuestro episodio de hoy. Acompáñanos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Textos Fuera de Contexto. Hoy es un episodio especial por varias razones. Una, bueno, no todas son buenas, porque Pepe no está hoy con nosotros, eso no es bueno, pero Pepe, yo sé que para Pepe sí es bueno, porque sé que Pepe está ahorita mismo de vacaciones con su esposa, pasando ahí un tiempo especial que habían planificado. No puede estar con nosotros, es especial porque hoy, a diferencia de todos los episodios anteriores, estamos grabando en vivo y en directo aquí desde Chicago. Tengo la bendición de estar aquí en Chicago en la Iglesia del Pueblo con el pastor Aníbal Rodríguez y Sergio Villanueva. Así que, bueno, ¿qué más podemos pedirle a Dios en esta vida en medio de una pandemia que poder grabar juntos, viéndonos, sonriéndonos aquí, conversando y disfrutando de este espacio? ¿Cómo estás, Aníbal? Bien, muchas gracias por la invitación. Realmente un privilegio y una bendición poder pasar tiempo juntos y hablar de las cosas que valen la pena hablar. Ahora, Aníbal, siempre empezamos teniendo un espacito para conocernos. Yo te escucho un acento ahí, una mezcla medio mezclado. Una mezcla de algo. Cuéntanos un poquito, Aníbal, ¿de dónde eres? ¿Qué te tiene haciendo el Señor aquí en Chicago? Sí, yo tengo 3 nacionalidades en las venas. Colombiano por lado de mamá, pero también ecuatoriano por lado de abuela. Sangre chilena por lado de papá. Mira. Y me casé con una guatemalteca. Entonces, y he vivido en los Estados Unidos por 20 y algo de años. Entonces, es difícil para la gente identificar de dónde vengo. De la forma que yo diría soy latinoamericano 100%. Sí, eso no se puede negar. Ahí tienes todo, sí, de todo un poquito, una mezcla, una buena dosis latina en tus venas. Y Sergio, cuéntanos un poquito de ti. Sí, Fabio, gracias por la invitación también, el invitarnos a estar en este programa. Yo nací en el norte de México, en Monterrey, Nuevo León, México, en los años 70. Y allá me crié en el norte de México. Conocí al Señor de pequeño. Mi madre me inculcó en los caminos del Señor. A los 11 años rindo mi vida al Señor y me bautizo. Y con el tiempo toda mi familia viene al Señor, incluyendo mi padre. En mi adolescencia y en mi juventud vengo a los Estados Unidos, Chicago, donde conozco a mi esposa. Y acá nos casamos en una congregación donde empezamos a servir desde los fines de los 90s. Que tampoco te quedas atrás con la mezcla, porque Rosita... Sí, y no, tu yo soy, Rosita es parecida a la historia de Aníbal, porque yo soy mexicano por los dos lados. Sí, pero mi esposa, ella es hija de italiano e hija de China. Mi suegra es china, mi suegro era un italiano. Ellos se conocieron en Panamá. Y ahí nació mi esposa. Mi esposa nació en Panamá, pero aunque mi suegra era china, se crió en Colombia. Mira. Entonces, y después mi esposa se crió acá en los Estados Unidos y ahora se casó con el mexicano. Entonces, también yo creo que entre nuestras dos familias tenemos ahí toda Latinoamérica representada, con algunos toques europeos también y asiáticos. Sí. Y ahora, ¿qué les llamó el Señor actualmente en Chicago? ¿En dónde están? Cuéntenos un poquito de esa historia. Bueno, Sergio y yo somos parte de una iglesia que tiene, por decirlo de alguna forma, 2 iglesias adentro. Una habla inglesa y hispanohablante. Cuando nosotros vinimos a la iglesia, los dos estábamos trabajando con la iglesia latina, Iglesia del Pueblo. Y recientemente mi rol cambió a ser el pastor líder de toda la iglesia en general. Entonces ahora hablo en inglés
con lo poquito que puedo decir y hablo en español con el grupo latino. Entonces ahora Sergio es el pastor, nosotros llamamos aquí pastor de campus de Iglesia del Pueblo. Está bien, pues gloria a Dios por lo que Él está haciendo en ustedes y a través de ustedes aquí Gracias. en Chicago. ¿Por qué no pasamos a hablar así del tema central? Dale. Bueno, nuestra cultura en general en Latinoamérica, yo creo que todos estamos conscientes de que hay una fascinación por lo espiritual. Desde las caricaturas también que nos presentan el angelito bueno y el angelito malo que nos está hablando todo el tiempo de un lado y del otro, a quién le hacemos caso, hasta las películas en el cine, ¿no? Y hemos comentado y hemos hablado de, por ejemplo, en Netflix, la película de Chucky, el muñeco diabólico, que antes salió hace, no sé en qué año salió Chucky. Eso como los 80s. Los 80s. Sí. Que estuvo súper famosa también y ahora volvió a salir en Netflix como toda renovada. Yo no la he visto, pero solo vi los anuncios por ahí. Pero es esta fascinación que tenemos en general por lo sobrenatural, por lo espiritual, por algo más allá de lo que vemos y sentimos. Y hay un teólogo famoso alemán de los inicios del siglo XX, Rudolf Bultmann, que dijo una vez que es imposible que usemos luz eléctrica, radio, y veamos todos los descubrimientos médicos y al mismo tiempo creer en el mundo de los espíritus y los milagros del Nuevo Testamento. Este hombre dice que no se puede, o sea, con todos estos avances es imposible que nosotros todavía estemos pensando en estos cuentos de hadas y estas cuestiones de la imaginación. Pero aún así, el hombre sigue empeñado en tener un interés. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el hombre tiene esta fascinación? Bueno, mi argumento sería dos. Uno es, en la forma en que el Señor nos diseñó a nosotros somos la parte física y la parte espiritual. Entonces, pretender que solamente nos importan las cosas físicas sería negar nuestra parte espiritual. Y porque tenemos esta parte espiritual, yo argumentaría que es la razón por la que tenemos esta obsesión, muchas veces desordenada, vamos a decirlo de esa forma, con cosas espirituales, cosas que no se pueden ver. Ese es el movimiento de la nueva era, ¿verdad? En el sentido de queremos mirar las cosas que no se pueden ver, queremos experimentar las cosas que no se pueden ver. Que mi argumento es que la razón por la que eso existe es porque así fuimos diseñados. El Señor nos diseñó con este anhelo, este deseo, esta necesidad de algo sobrenatural, algo fuera de nosotros, algo que no se puede ver muchas veces y ni tocar, pero que es real. Ese sería mi argumento más grande. Nosotros fuimos creados para esto. Y es que, claro, la ciencia, digamos, esta línea de pensamiento nos lleva como a ignorar. Quiere que anulemos de alguna manera eso, pero como está en nuestra naturaleza, en nuestro diseño, el hombre siempre está buscando como esa salida. O sea, algo tiene que satisfacer esta búsqueda. Y a mí me gusta mucho algo que escribió Agustín porque justamente habla de eso, donde él dice que Dios incita al hombre a que se complazca en alabarlo porque nos ha hecho para él. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa solamente en él. Y dentro de toda esta conversación, también podemos afirmar algo que es lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu. Así que no podemos partir de otro punto y de otra realidad, sino de esta afirmación que el Señor nos creó de esa manera y que por eso el hombre está en una constante búsqueda. Sergio, pero ¿por qué crees tú que el hombre quiere deshacer de esta realidad espiritual? ¿Qué es lo que lleva al hombre como a ignorar a Dios o a tratar de desviar nuestra atención de decir, no, Dios no existe, los milagros, o sea, sí tenemos las ciencias, todo lo comprobable? ¿Por qué nosotros somos llevados hacia esa tendencia ignorando esta manera en que fuimos diseñados por Dios? Yo creo que en la época en la que estamos viviendo y en la cultura que estamos experimentando, existe esta corriente de pensamiento donde sí hay toda una corriente de gente donde han negado la existencia de Dios y se han vuelto al ateísmo o a ser agnósticos, pero también hay toda otra corriente de generaciones más jóvenes que entienden que hay algo más. Y las dos, aunque crean que existe algo espiritual o aunque no crean que existe algo espiritual,
ponen al ser humano como lo máximo. Una, en el caso de los que no creen en la existencia de Dios, ponen al ser humano como lo máximo, ¿no? El completo humanismo. El ser humano él es la regla de toda y la medida de todas las cosas. Pero por el otro lado, toda una generación que ahora se está levantando porque se han dado cuenta que aún estos mismos avances científicos no nos han llenado, como decía hace rato y como justamente mencionabas la frase de Agustín. Hay una nueva generación que sabe que hay algo más que lo físico, pero que no necesariamente quieren reconocer que es una verdad absoluta, que es un Dios, sino que hay toda esta cantidad de cosas que tú puedes escoger, siempre y cuando sean espirituales. Eso. Yo estaba recientemente en una librería y me llamó tanto la atención que ahora las librerías han ido evolucionando, por lo menos acá en Estados Unidos, en esta librería famosa, Barnes & Noble. Antes tenían las cosas cristianas y otras religiones le ponían. Y luego ciencias ocultas, era otra sección. Ahora todo está en espiritualidad y todo lo cristiano y otras religiones. Y las ciencias ocultas ya no son ciencias ocultas, ahora es transformación personal. La sección se llama transformación personal y ahí tienes todo, tarot, lectura de las cartas, brujería. Ya no se llaman ciencias ocultas, se llaman transformación personal. Y muchos de esos libros apelando a las generaciones jóvenes, a jovencitos que entienden que hay una espiritualidad, que hay algo más, pero no necesariamente creen en un Dios. Y que dicen, ¿no? ¿Cómo dicen ellos? Yo no soy religioso, pero soy espiritual, ¿cierto? Y es muy, muy común. Y eso nos habla de que, pues ciertamente, hay una realidad espiritual, hay otra dimensión. En este caso no es desconocida, porque la palabra sí nos habla y nos presenta acerca de esto. Y partimos de las escrituras y de escenas como la del Edén, en donde aparece la serpiente para tratar de engañar al hombre y desmentir o decir mentiras acerca de Dios y desviar de la verdad. Encontramos la tentación de Jesús, que es una escena muy similar también, en donde Satanás entra en escena. Y encontramos a Pablo también hablando en Efesios acerca de esta dimensión, esta realidad espiritual. Pero estamos en guerra contra esa dimensión espiritual. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos en medio de una batalla? Bueno, ahorita que Sergio responda a esto, él va a argumentar que sí, y yo argumentaría también. Sin embargo, la batalla más grande, la forma por lo menos que yo lo veo en la escritura, en mi opinión, es la batalla más grande es siempre en la mente y en el corazón del ser humano. De la forma que yo lo describo hay una razón por la que Pablo en específico, por ejemplo, hace tanto énfasis en el pensamiento, en esto pensar, en esto pensar, en esto pensar. Él mismo en Colosenses dice, pongan la mente en las cosas de arriba, ¿verdad? Y la conexión que yo encuentro en el Nuevo Testamento, en específico en las epístolas, es que hay esta dinámica, esta relación y conexión entre pensamiento, corazón y voluntad, ¿verdad? Entonces, todo empieza en la forma en que nosotros estamos pensando. Es la cosmovisión que abrazamos con nuestra mente. Lo que tiene nuestra mente es lo que afecta a nuestro corazón. Y lo que afecta a nuestro corazón es lo que afecta a nuestros afectos, valga la redundancia. Y una vez que los afectos están impactados, entonces afecta a la voluntad. Yo entiendo que la razón por la que Pablo hace tanto énfasis en la cuestión de la mente y el corazón es porque es ahí donde Satanás trabaja más. Trabaja, por ejemplo, nuestra lucha de la identidad. No es necesariamente cosas afuera de nosotros. Es cómo nosotros nos vemos frente a Cristo, o quienes somos en Cristo, o quienes no somos en Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando habla acerca de cualquier cosa que tú puedes decir, generosidad o gentileza, siempre el apelo es qué entendimiento tenemos, porque eso es lo que abrazamos en nuestro corazón y eventualmente eso es como vivimos. Entonces, Satanás sí tiene una obsesión con nosotros, pero su obsesión no necesariamente muchas veces es mostrarnos cosas como Chucky, ¿verdad? Sino es cómo él trabaja en nuestra mente y corazón. Hay algo bien interesante que podemos ver, y es que Satanás no trabaja con cosas que nosotros no tenemos. Uh-huh. La tentación de Satanás siempre viene con cosas que nosotros ya luchamos. Yo he utilizado este ejemplo varias veces, pero yo no soy una persona que come muchos dulces. No me llama mucho atención los dulces. Entonces tú me traes un pastel, me lo pones enfrente, y eso no es tentación para mí, para nada.
pero tú tráeme arroz y carne y papa, y esa sí es una tentación. Entonces, Satanás, cuando está en esta batalla con nosotros, por decirlo de esa forma, él te trae a ti lo que tú ya tienes. Y por lo general, una vez más, es mente, corazón y voluntad. Y eso que mencionas es súper importante porque usualmente también cuando hablamos de guerra espiritual, como que la figura que siempre viene a nuestra mente es el cristiano peleando contra un demonio allá afuera, ¿cierto? Es como una batalla externa, es como algo no que está pasando aquí adentro, pero olvidamos la batalla en la mente y en el corazón, y creo que eso es muy, muy importante recuperarlo. Ahora, Sergio, ¿qué es lo que está en juego? Porque ya si hablamos un poquito de dónde es que está esa batalla, ciertamente Satanás está ahí y los demonios están obrando y tienen una labor, y Satanás tiene una labor porque la Biblia lo dice. Él está buscando devorarnos. Pero también hablamos del corazón, en dónde se lleva a cabo esa batalla. ¿Qué es lo que está buscando Satanás? ¿Qué es lo que está en juego? Yo entiendo, según la Escritura, que la gloria de Dios siempre es suprema. Y es siempre lo que está en juego, no en el sentido de que Dios vaya a ser más glorioso o menos glorioso, no, Dios siempre será glorioso, pero qué tanto el ser humano se va a rendir ante esa gloria y cómo el enemigo va a tratar de distraernos para que esa lucha suceda dentro de nuestro corazón y no rendirnos ante la gloria de Dios. Lo vemos desde Edén. O sea, la lucha y la guerra es espiritual. En Edén sucedió en el corazón de Eva primero, más que lo que la serpiente le estaba diciendo. La serpiente le está tratando de hacer influencia, le está tratando de poner duda, como decía Aníbal hace rato, estas ideas. No es cierto todo lo que Dios dijo. Quizás si tú buscas lo que tú quieres, vaya a ser mejor. ¿Por qué tienes que confiar en este Dios? Y la lucha sucede en ella cuando ella dice, ¿será que yo le creo a este Dios? ¿O será que yo debo de seguir lo que siento y lo que también me están diciendo que a lo mejor debo hacer? Entonces ahí ella está diciendo, o me rindo ante la gloria de Dios o me rindo ante mi propia gloria. Y lo vemos también en la misma tentación de Jesús. Jesús viviendo para la gloria de Dios y el enemigo viniendo a tratar de influenciarlo y decir, mira, no tienes que vivir de esta manera. Hay otros más. Si tú me adoras, yo te voy a entregar esto, o entrégate a tu pasión en el sentido del hambre que él tenía. Déjate llevar por tus instintos y deja a Dios a un lado y come, si es cierto, o si es cierto que tú eres el Hijo de Dios. Siempre poniendo dudas, siempre tratándonos de distraer y de sacarnos del camino del cual nosotros fuimos creados, que es vivir para la gloria de Dios. Entonces, en un sentido, todo lo que existe que me trate de sacar de mi propósito de vivir para la gloria de Dios, en un sentido es guerra espiritual. No importa si viene de mí mismo, del enemigo o del mundo. Estaba recordando Efesios 2, que es un capítulo que casi todos conocemos, y Efesios 2 al principio muestra de dónde nos sacó Dios. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Ahí ya nos está marcando que había una corriente del mundo que nos arrastraba. La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ahí está el maligno, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí en el comienzo de Efesios 2, nos muestra estos tres corrientes que vienen impactando el corazón del ser humano. Mi carne, la corriente del mundo y el príncipe de la potestad, el Satanás. Y cada uno de ellos tratando de sacarme de vivir para el propósito de vivir para la gloria de Dios. Amén. Y haciéndole un poco de honor al podcast, al título, al nombre del podcast, Textos Fuera de Contexto, hay un pasaje que realmente uno lo lee, es muy interesante. Y este pasaje ha dado mucho que hablar en años anteriores. De ahí nacieron muchas corrientes, digamos, doctrinas que se apoyan en este texto, en Daniel capítulo 10, para hablar acerca de lo que se denominó en aquel tiempo espíritus territoriales, porque cuando uno lee Daniel capítulo 10 aparece en escena
bueno, está Daniel orando y ayunando y entonces tiene una visión y en medio de todo este relato aparece un famoso príncipe de Persia que batalla contra, al parecer, un ángel del Señor también que está ahí. ¿Cómo entendemos Daniel 10 y la figura del príncipe de Persia? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿En verdad podemos hablar de que hay espíritus territoriales, demonios asignados a ciertas regiones geográficas? Déjame empezar como tratándose una introducción a eso, y creo que Sergio a lo mejor puede responder esto mejor. Es el decir que Satanás o ángeles, demonios tienen control sobre territorios es ignorar que la creación entera está hasta cierto punto bajo el dominio de Satanás. Desde el momento que entra el pecado al mundo, la escritura nos muestra, Satanás está dándole como él quiera a esta creación, ¿verdad? Interesante que todavía bajo la soberanía y el control de Dios. Por decirlo entonces de esta forma, Satanás no tiene la libertad de hacer todo lo que él quiere, porque Satanás mismo se tiene que someter a nuestro Dios soberano. Entonces, decir que hay áreas donde está controlada por un grupo de demonios es ignorar que en realidad toda la creación está hasta cierto punto bajo el dominio y el poder de Satanás. Y eso que dices, perdón, porque va a complementar ahí, es cuando uno mira la tentación de Satanás en el desierto a Jesús, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que le dice? Ahí le muestra todos los reinos. Yo te puedo dar todas estas cosas. Y a mí me llama mucha atención, en específico la tentación, porque tú puedes decir, el Señor una vez más en su soberanía permite esto, pero Satanás habla como una persona de autoridad en esta creación, ¿verdad? Y eso a mí siempre me ha llamado la atención. Entonces, ¿qué determina qué áreas están más bajo el dominio de Satanás y qué áreas no? Esa sería una pregunta para hacerse. Y hasta Satanás usa la Biblia cuando se la dice a Jesús. Sí. Dice la palabra que va a mandar a sus ángeles que te guarden. Satanás tiene mejor doctrina que todos nosotros. Lo que pasa es que no rinde su corazón ante Dios y su gloria. Y uno de los ejemplos que también a mí me ayuda mucho a entender, me ayudan para poner todo esto en perspectiva, dos ejemplos. Uno es Pedro. Cuando Pedro, después en los evangelios, que confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, versículos después tú estás leyendo y es cuando Jesús le dice, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, y Jesús dice esto, y yo estoy rogando que tu fe no falle. Yo siempre que leo ese pasaje digo, si yo estuviera en los pies de Pedro, yo quisiera que las próximas palabras de Jesús, cuando él me dice, Satanás ha pedido zarandearte, las próximas palabras fueran, yo lo he reprendido y él no te va a tocar. Pero Jesús no dice eso. Jesús le dice, te va a zarandear, básicamente. O sea, viene la colisión, viene el choque, te va a tumbar. Dentro de los propósitos de Dios, como estaba diciendo Aníbal, dentro de los propósitos de Dios, aún el enemigo es un instrumento en las manos de Dios para cumplir sus propósitos de una manera que nosotros no alcanzamos a entender cómo lo hace. Porque no significa que Dios está avalando lo que haga el maligno, pero en alguna manera Él mueve todas las piezas para que todo funcione para su gloria. Y Pedro, después de eso, que en todo su ímpetu de su propia sinceridad de su corazón o su carne, dice, nunca te voy a negar, nunca te voy a negar. Más adelante, cuando Jesús les dice, yo tengo que ir a morir por ustedes, más adelante, versículos, Pedro le dice, no dejes que esto te acontezca. Y la respuesta de Jesús es, quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo Jesús le dice a Pedro Satanás si versículos antes le acaba de decir, esta revelación te la dio el Espíritu de Dios? Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que nos deja ver ese pasaje es que el ser humano tiene la capacidad de ver la obra de Dios, reconocer la obra de Dios o ser movido por el Espíritu de Dios que nos revela, en este caso a Pedro, entendiendo que Jesús es el Mesías, y a la misma vez escuchar el susurro de Satanás en el oído y dejarse influenciar, al punto que Pedro le dice a Jesús, no dejes que eso te acontezca, y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. O sea, Pedro, tú no sabes ni siquiera lo que estás diciendo. Hay algo detrás de ti que te está haciendo dudar o temer
de tal manera que ese mismo maligno. El otro ejemplo que me ayuda mucho a entender esto es Pablo, porque de Pablo es donde usamos el lenguaje de guerra espiritual, porque él usa específicamente, diciendo Efesios 6, nuestra lucha no es carne y sangre. Es decir, la lucha de Jesús no era con Pedro, era con quien le estaba susurrándole esa mentira a Pedro en la mente. Ese era contra que Jesús viene. Primera Juan 3 dice que Jesús vino para deshacer las obras del maligno, este sistema, esta telaraña en la cual el enemigo tiene al mundo. Pablo entonces dice, nuestra guerra no es contra sangre y carne, es contra estos principados, potestades, y Pablo está usando lenguaje militar, está usando huestes espirituales, está usando ciertas autoridad en los ámbitos de maldad, y entonces describe cómo Dios ha equipado al creyente para no dejarse llevar por todas estas artimañas del maligno. Entonces, para regresar a la pregunta, nosotros entendemos que hay un lenguaje de bélico, militar. Entendemos que el ser humano puede ser influenciado. Entendemos que la tentación más grande y la lucha más grande no está afuera, no está en los aires, no está en Chucky, no está en un territorio, está en el corazón del ser humano. Y si ponemos todo eso junto, entonces podemos darnos cuenta que cuando Daniel nos está hablando de este príncipe de Persia, era el maligno o era Satanás de alguna manera influenciando a quien tenía la autoridad, al rey de Persia, influenciándolo de tal manera para que esa persona mal gobernara sobre su pueblo y entonces desvirtuar que fuera un buen rey para su pueblo. Y lo seguimos viendo hoy en día. Lo seguimos viendo en toda Latinoamérica. Tenemos gente que promete cuando lleguen al poder ser benevolentes con el pueblo, llegan y de pronto parece que cambian, se vuelven gente egoísta. Bueno, siempre lo han sido porque el corazón del ser humano siempre, el poder lo único que hace es sacar a relucir lo que está adentro del corazón humano. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que es espíritus del maligno que están influenciando, gente que tiene influencia sobre ciertos territorios para que entonces estas mentiras o esta cosmovisión contraria a la cosmovisión de Dios traiga influencia sobre el resto de la gente, de la población. Y es tan importante no ignorar esto, ¿no? Yo creo que por eso estamos hablando de este tema, porque hay como decíamos al inicio, hay una tendencia a ignorar lo que sucede en esta dimensión espiritual, pero recordar esto. Nuestra lucha contra contra qué estamos luchando realmente no solo es la figurita de Satanás con cuernos, pero también es con el mundo, es con nuestra propia carne. Y creo que al recordar todo esto y la influencia que Satanás tiene sobre las personas y sobre los gobernantes, podríamos decir en este caso los gobernantes, porque después viene también los de Grecia y también hay una mención del de Grecia y cómo el ángel del Señor que está aquí está luchando contra estos príncipes. Así nos deja ver en un sentido la influencia, y eso en el contexto de lo que está pasando en ese momento en Daniel. Recordamos la reconstrucción de la ciudad, de los muros. Vemos a un rey que da un edicto para que puedan regresar. La gente está contenta y cuando llegan allá empiezan a encontrar otra vez oposición. Y yo no dudo, hablando en este contexto de lo que está narrando Daniel, que puede ser una oposición que surge a raíz de una influencia de Satanás, que no está contento con que el pueblo vuelva a reconstruir la ciudad y el templo y encuentre otra vez su camino hacia darle la gloria a Dios y buscar la adoración del Señor, y entonces empieza a obrar de esta manera. Así que podemos decir que sí, hay influencia, sí existen los demonios. Satanás sí trabaja de una manera astuta. Él tiene su estrategia y influencia a aquellos que están en poder, y nos influencia también a todos nosotros, no solo los que están en poder, pero él puede influenciar. Así que en este contexto de este mismo pasaje, nosotros encontramos la mención también de Miguel, un tal Miguel que aparece ahí a ayudar. No es Miguel Núñez, pero no es así. Pero es Miguel, que ya cuando uno empieza a ver todo el relato bíblico, es el arcángel Miguel, que ya se ha mencionado en otras ocasiones. Y a él, cuando uno mira Daniel capítulo 12, se le dice y se le llama el gran príncipe que vela sobre los hijos del pueblo de Dios. Entonces vemos a
un príncipe de Persia influenciando gobernantes, pero vemos a un Miguel que está velando sobre los hijos de Dios. Y eso nos lleva a considerar, porque vamos a hablar mucho acerca de Satanás y sus demonios, pero hay otra realidad importante que no debemos olvidar, y es que también están los ángeles. Está nuestro Señor poderoso y están sus ángeles. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los ángeles? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es el rol de los ángeles? ¿Y cómo lo entendemos a la luz de esta guerra espiritual? Mira, cuando yo pienso en los ángeles, las dos imágenes que vienen a mí súper rápido, las dos tienen que ver con el Señor Jesús. Una es la que ya mencionamos en la tentación y la otra es en Getsemaní. En la tentación, si ustedes notan, Satanás mismo está haciendo una cita del Salmo 91 y Satanás mismo le está diciendo al Señor que si se avienta, los ángeles de Dios lo van a sostener o lo van a guardar. Entonces, Satanás mismo entiende que hay una realidad acerca de los ángeles. En el mismo texto, en la misma narrativa, dice que los ángeles vinieron y le servían al Señor Jesús, en la misma narrativa. Ahora, cuando está el Señor Jesús en Getsemaní, en Lucas capítulo 22, en medio de todo lo que él está pasando, dice el versículo 43 que se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Entonces, obviamente, esto no nos da toda la teología de los ángeles, pero nos deja decir que alguno de los roles de los ángeles es estar presente para fortalecer a los creyentes. Que nosotros tenemos que tener cuidado en no tener una obsesión buscando ángeles por donde está, eso sería otra cosa. Pero la realidad es que si hay una realidad espiritual diabólica, se tiene que asumir que hay una realidad espiritual para el bien, que en este caso nosotros lo llamaríamos los ángeles, que son seres que se someten al Señor y que el Señor utiliza para cumplir sus propósitos. Uno de esos, podríamos decir, basado en la historia con el Señor Jesús, protección. Sí, Hebreos 1 también me ayuda a mí mucho para entender mucho del rol de los ángeles, porque la Biblia dice que nosotros los seres humanos nos hizo poco menor que los ángeles. Entonces nosotros somos menor que los ángeles, lo dice el Salmo 8, pero los ángeles obviamente son menores que Jesús. Y si recordamos, el escritor de Hebreos está haciendo una aclaración a los lectores de Hebreos, porque algunos creían que Jesús era como el mayor de los ángeles, y el escritor de Hebreos está diciendo, no, Jesús es supremo, mucho mayor que los ángeles. Él es Dios mismo, y por eso Hebreos 1 comienza hablando del resplandor de la gloria de Jesús, y más abajo en Hebreos 1:4, hablando de Jesús, terminando el 3, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, dice el 4, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y luego después empieza a describir varios pasajes de la Escritura donde habla cómo los ángeles mismos adoran a Dios, cómo Jesús está por encima de los ángeles. Y al final del capítulo, entonces dice, no son todos ellos, haciendo una vez más alusión a los ángeles, no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. El argumento que él está haciendo es, mira, los ángeles existen, los ángeles Dios nos los ha dado al pueblo de Dios para servirnos. O sea, aunque nosotros somos menores que ellos, Dios los tiene cuidando y protegiendo a su pueblo, ministrando al pueblo de Dios de la manera que solo Dios lo sabe hacer. Ahora, el argumento principal, obviamente, es que Jesús es por encima de todos ellos y que aún todos los ángeles adoran a Jesús como Dios, segunda persona de la Trinidad y supremo. Pero sí nos deja ver esto, y conectado con lo que Aníbal también mencionaba acerca de cómo los ángeles ministraron aún a Jesús cuando lo confortaron. Es como nosotros podemos ver que los ángeles son este ejército que Dios tiene, este grupo de seres que tiene, que viven para servirle, para adorarle, y que uno de sus ocupaciones son servir y proteger a los santos. Sí, vemos a los ángeles también a lo largo de las Escrituras como mensajeros de Dios, ¿no? Constantemente Dios enviando. De hecho, justamente lo que está haciendo el ángel en Daniel capítulo 10 es trayendo una respuesta, porque el ángel le dice ahí justamente en Daniel,
El Señor oyó desde el primer día, oyó tu oración. Y él había enviado al ángel para traerle una respuesta, un mensaje, pero ahí fue cuando se encontró en esta lucha contra el príncipe de Persia. Así que vemos a los ángeles, sí, trayendo mensajes de esperanza, de profecía, de ley, de juicio. Vemos a los ángeles también en funciones de protección divina para el pueblo de Dios, así como decían ustedes. Ahora, alrededor de los años 80, 90 se desarrolló un modelo de batalla espiritual denominado niveles estratégicos de liberación. Y según la mayoría de los defensores de esa teoría, existen múltiples niveles de conflicto entre los cristianos y los demonios y los clasifican de una manera interesante. El más básico es la lucha entre un individuo que es oprimido o poseído por un demonio, eso le llaman nivel bajo. Y el más alto es el conflicto con uno de los principados reinantes en una región particular, que eso es como el nivel alto o el nivel cósmico. Ahora, ante la realidad de la guerra espiritual, ¿cómo respondemos los cristianos? Somos llamados a pelear y a confrontar a huestes de maldad. La Biblia nos invita a ir a buscar estas batallas y estos pleitos contra las huestes de maldad. Esa ha sido una pregunta bien complicada para responder, yo creo, siempre a lo largo de la historia, en realidad. Entonces, te comparto mi opinión y, siendo honesto, es algo que yo todavía en mi mente lucho. Por ejemplo, hay ejemplos donde el Señor nos llama a nosotros a reprender en el nombre del Señor. El Señor te reprenda, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, nosotros sabemos que en la cruz del Calvario el Señor destruyó a Satanás, ¿verdad? Colosenses capítulo 2 dice que en la cruz del Calvario Él despojó a poderes y autoridades, ¿verdad? Y hizo un espectáculo público triunfando sobre ellos. A la misma vez hemos estado diciendo que todavía Satanás se mueve. Aunque ya está destruido, todavía falta la destrucción final. Entonces, si tomamos en cuenta lo que estábamos diciendo, algo acerca del corazón, yo tengo conflicto con la cuestión de sacarle demonios a alguien. Primero, si tú eres creyente, eso a mí no me hace ningún sentido, porque es imposible que el Espíritu de Dios que está en una persona, que no lo va a dejar, que es el sello, viva en el mismo lugar donde está Satanás o un demonio. Eso no tiene ningún sentido, por lo menos para mí, ¿verdad? Sin embargo, nosotros también dijimos que un demonio puede influenciar, que eso es verdad. Entonces yo donde patino muchas veces es decir, bueno, yo sé que de la forma que yo voy a pelear con Satanás va a ser en mi corazón, o cuando estoy ayudando, pastoreando a alguien, es recordarle que a Satanás se tiene que someter a Cristo y que Satanás se somete a la palabra de la forma que lo vemos en la tentación del Señor Jesús. Y sin embargo tenemos este ejemplo donde alguien le dijo que el Señor te reprenda, ¿verdad? Entonces, porque son tantos versículos, tan pocos versículos que me dicen a mí de reprender a Satanás, tengo mucho cuidado, sin embargo está ahí. Entonces donde yo patino es, yo creo que la lucha y de la forma como nosotros reprendemos a Satanás es caminando con el Señor, sometiéndonos al Señor, predicándonos el Evangelio a nosotros mismos, predicándole el Evangelio a la gente, hablándole todas estas cosas acerca del Señor. Pero a la misma vez como tomar en cuenta que Satanás sí se está moviendo. Y hay momentos donde a lo mejor, y por eso le digo que es donde yo patino, a lo mejor sí es necesario que nosotros le pidamos al Señor que reprenda la obra de Satanás en algunos lugares. Uh-huh. Sí, yo veo cómo Jesús le da autoridad a sus discípulos en Mateo 10 y les da autoridad aún de reprender a Satanás y de expulsar demonios cuando los envía a proclamar el Evangelio. Pero luego también veo cómo en el Nuevo Testamento, aunque hay momentos en donde algunos, Pablo, están reprendiendo y están en el libro de los Hechos, la obra del maligno, me llama mucho la atención en Judas, cómo Judas uno menciona que había una arrogancia en algunos, y te leo el versículo de algunos que Judas 1:8, no obstante, de la misma manera también estos hombres, y él está trayendo una advertencia a aquellos que están viviendo como con una arrogancia. De la misma manera, estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman
de las majestades angélicas. Y entonces va a hacer referencia al arcángel Miguel que tú decías en el 9. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, que eso es otro tema, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, Jesús nos dio autoridad, pero yo no encuentro en uno donde dice, yo te reprendo, sino el Señor te reprende. El Señor es quien tiene poder sobre las autoridades, las huestes espirituales de maldad. Y yo no pretendo acercarme a este tema con arrogancia, aunque yo tenga autoridad. Aunque Jesús haya delegado de su autoridad a su iglesia, nunca se nos pinta este cuadro donde la iglesia anda buscándole pleito al diablo. En ningún lugar lo vemos. Al contrario, el otro pasaje que viene Santiago, cuando dice que entonces someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo irá. Ahí no dice, reprendan al diablo. Claro. Y comienza diciendo, sométanse a Dios, que es lo que hemos estado hablando, en sus corazones, con sus vidas, alínense a vivir para la gloria de Dios. Él dice que da mayor gracia a los que son humildes, resiste a los soberbios, y en ese contexto de dar gracia a Dios a los humildes y resistir a los altivos, dice, por lo tanto, ustedes sométanse, sean humildes, sométanse a Dios y resistan al diablo. No nos está diciendo que tengamos esta arrogancia contra el diablo, de decir, yo lo puedo todo y tú no eres nada contra mí. Porque si no fuera por Jesús, el diablo me hace pedazos en un momento. O sea, el diablo zarandeó a Pedro y Pedro caminó con Jesús. El diablo ha venido a engañar y yo no puedo asumir que si yo me enfrentara con el diablo, lo único que yo que sé, esto no lo puedo asumir, esto lo sé, es que por Jesucristo en mí, yo puedo enfrentar cualquier cosa que Dios mande o que el enemigo traiga. Porque mi deseo es someterme a Dios, resistir al maligno, y lo que la palabra dice es que el diablo huirá de ustedes. Y en ese sentido, yo como que nosotros debemos tener esta valentía humilde que los cristianos debemos de vivir. Porque creo que nosotros, a veces los cristianos, cuando hablamos de estos temas, o nos echamos mucho para atrás, porque va a haber momentos, y creo yo que en los tiempos que vienen, cada vez más se va a presentar gente donde realmente está luchando con posesiones, gente que no está caminando con Dios, que abren puertas en su corazón para que entre verdadera influencia del enemigo. Y así como uno lo ve en la película, así, yo creo que van a venir tiempos donde cada vez más se va a ver eso, por lo que estábamos hablando al principio, de cómo la gente se está abriendo a todas estas cosas. Y que el cristiano, Dios nos está poniendo como luz para proclamar el reino de Dios, y al cristiano nos va a tocar echar fuera eso en el nombre de Jesús. Entonces debemos tener una valentía, pero es una valentía humilde, una valentía donde nosotros de dependencia en Dios y no de arrogancia, como hacía toda esta gente que hacían sus mapas que tú nos mencionabas y decían, ahora vamos a ir en contra de este, y ahora vamos en contra del otro, y ahora vamos en contra del otro. Yo no veo eso en el patrón del Nuevo Testamento. Y creo que es bueno que hablemos de esto porque quizás hay una comprensión errada cuando hablamos acerca de guerra espiritual. Nuevamente, no solo olvidar que nuestra guerra no es solo contra Satanás afuera, también es una guerra que se lleva a cabo en el corazón, en la mente, contra nuestra carne, contra el mundo, contra Satanás. Y también entender esto, que la Biblia nosotros no encontramos esta llamada a ir a buscarle pleito a Satanás cada vez que podamos. Pero sí nos habla justamente del sometimiento nuestro al Señor como una forma. Pero hay otra que nosotros encontramos en Mateo 17. Y es aquella escena que en la Reina Valera dice que le traen a un lunático, a un joven lunático a Jesús, que era evidentemente endemoniado. Y los discípulos intentan y no pueden. Y el Señor Jesús les dice es que este género solo sale con ayuno y oración, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál es el rol de la oración en la guerra espiritual? Si puedo decir algo, tú cuando estabas hablando de esto de los 80s y de este moda que hubo, yo me acordaba, porque en los 80s yo fui adolescente y yo me acuerdo que yo leí un libro que fue súper famoso que se llamaba Esta patente oscuridad. Y Esta patente oscuridad fue una novela, ficción de un autor cristiano, donde él ponía todos estos conceptos juntos y se imaginaba la historia de una iglesita viviendo en un pueblito y entonces él te escribía lo que estaba pasando en lo espiritual y en lo físico.
entonces cómo esta iglesita estaba siendo atacada, y entonces él te describía a los demonios y a los ángeles luchando, y era de mucho suspenso, te cautivaba mucho la novela. Lo que eso provocó es que entonces todo el mundo empezaba a ver demonios en todos lados y todo el mundo empezaba a precisamente hacer esto, a ir a buscar territorios y dónde vamos a luchar contra esto y dónde vamos a luchar contra lo otro. Y entonces en aquellos tiempos en mi entendimiento era que orábamos, porque entre más orábamos y más ayunábamos, era como cuando juegas en los videojuegos y te vas dando fuerza y te va dando puntos, suben tus puntos, sube tu fuerza para ahora sí ir a enfrentarte. Con el tiempo me he dado cuenta que eso no es así, porque orar no es ganarnos puntos con Dios y ayunar no es ganarnos puntos con Dios. Lo que la palabra me enseña acerca del orar y ayunar es tener comunión con mi Dios. Y lo que sucede en mí cuando yo tengo una mayor intencionalidad en mi comunión con Dios y mayor intensidad en mi comunión con Dios es que yo me vuelvo más atento a percibir lo que Dios está haciendo. Mi espíritu se vuelve mucho más sensible y susceptible a lo que Dios quiere hacer. Eso lo hemos experimentado todos cuando hemos pasado tiempo dedicado de buscar a Dios. Tu corazón se vuelve muy sensible a lo que Dios está haciendo y como que las cosas de este mundo se quedan bien atrás cuando estás apartando estos tiempos para Dios. Entonces yo entiendo que si mucho de lo que el enemigo hace tiene que ver con estas ideas, con estas dudas, con luchas que la misma gente tiene, muchas de las maneras que nosotros hacemos que proclamamos el evangelio trayendo libertad a esta gente es muchas veces conversando con ellos, porque muchas de esas heridas que ellos tienen a veces han sido falta de fe, a veces han sido tragedias que les han pasado, a veces han sido que tienen que rendir al Señor, puertas que le han abierto al enemigo, y entonces cuando uno conversa con la gente, cuando pueden conversar, cuando no se manifiesta más fuerte, y tú puedes conversar con la persona, yo entiendo que el Espíritu Santo nos guía a hacer ciertas preguntas, a traer cierta claridad en el área de sus vidas donde uno tiene que traer el evangelio en esa área de su vida. Ahí es donde yo entiendo que el ayuno y la oración son claves, porque si no estamos en este tiempo de oración, no estamos tan... yo lo veo como sintonizados, como cuando uno tiene una sintonía en la radio y a veces lo mueves y estás como tratando, y hay una parte donde la radio se oye bien clarita, sobre todo en las radios antiguas que uno movía la perilla, y a veces te salías de sintonía y se distorsionaba, y te ibas al otro lado y se distorsionaba, pero si encontraba la sintonía perfecta, se oía todo bien clarito. Entonces entiendo yo que cuando oramos eso pasa en nuestro corazón se sintoniza, se alinea y podemos entonces ser mucho más sensibles a cómo Dios quiere que proclamemos su evangelio a la persona cuando esta persona está pasando por un... Bueno, si me permite, yo añadiría que, porque el argumento que tú estás dando es súper válido, cuando nosotros estamos orando, no solamente le estamos pidiendo al Señor que cambie circunstancias, pero a la misma vez nosotros estamos siendo cambiados por la misma oración, ¿verdad? Entonces, si tomamos los dos conceptos, en la oración, por ejemplo, vamos a estar hablando de alguna, alguien que está luchando porque Satanás le está zarandeando. Nosotros estamos pidiendo al mismo tiempo, estamos buscando en la oración afinar nuestro corazón al Señor, pero a la misma vez estamos confiando que el Señor utiliza nuestra oración para liberar o salvar o redarguir a esa persona, porque es parte de la oración. Es por eso que hay tanto énfasis en la oración. La oración no solamente el Señor utiliza en su soberanía para cambiar circunstancias, sino que también el Señor utiliza la oración para cambiarnos a nosotros mismos. Y esas dos cosas van de la mano cuando estamos hablando de este tema. Sí, a mí me encanta esta conexión. Cuando hablamos de guerra espiritual y hablamos de la oración, como Jesús dijo, esto se batalla de esta manera. Porque otra vez creo que nos conecta con esto que hemos venido conversando, que la oración tiene este lugar central en medio de la guerra espiritual, porque no solo es la manera que nos comunicamos con Dios, pero al mismo tiempo es como una manera de confesar nuestra dependencia de Dios. Es que muchas veces tenemos este sentir de ir a una batalla y vamos nosotros ahí porque nos creemos que tenemos nosotros la autoridad. Y nos damos cuenta que cuando el Señor nos habla acerca de esto es a través de oración, es porque nos recuerda a la misma vez
nuestra dependencia, nuestra necesidad de Dios para ser renovados, para ser sustentados, para tener la fuerza para poder vivir para Él, para poder hacerle frente al enemigo. Y entonces encontramos que sí, cómo debería ser nuestra oración en medio de la guerra espiritual. Debería ser una oración por fortaleza, por fuerza. Debería ser una oración para que la palabra del Señor siga siendo proclamada. Debería ser, porque es lo que Satanás al final, otra vez, ¿cuál es la batalla? ¿Qué es lo que está en juego? Es justamente eso. Debería ser una oración basada en la Escritura. Que eso también es algo que olvidamos mucho y que vemos muchas personas orando, tratando de reprender y de hacerlo en sus propias fuerzas con una doctrina o con pensamientos cerrados y filosofías cerradas, y debemos recordar otra vez orar a la luz de las Escrituras para que nosotros seamos transformados y que el Señor siga haciendo su obra. Déjame te doy un versículo que apoya lo que tú acabas de decir. Es en Apocalipsis 12, cuando ya aparece ya cuando Satanás es completamente destruido, la segunda venida de Cristo. Dice que ellos se vencieron por medio de la sangre del Cordero, hablando de Satanás y sus ángeles. Ellos se vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Y te notas que la lucha, de la única forma que Satanás realmente se vence es por el evangelio y por la palabra. Que cuando tú estabas hablando, Sergio, de, aun cuando nosotros estamos tratando con alguien, es cómo aplicamos el evangelio a esa área, cómo la palabra informa esa área, que requiere no solamente intencionalidad al conocer y hablar con una persona, pero también requiere de nuestra parte que nosotros conozcamos la palabra para poder aplicarla correctamente. Uh-huh. Y si yo puedo añadir un verso también más a eso mismo, es para mí un verso también muy clave al entender todo esto de la guerra espiritual, es Corintios, cuando está hablando Pablo en 2 Corintios 10, 3 y 4, Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, regresando al tema de que la lucha no es contra carne y sangre, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, que son esas fortalezas espirituales en la mente de la gente, en el corazón de la gente. La destrucción de fortalezas, destruyendo, y checa esto, dice, especulaciones y todo razonamiento altivo. Los mismos temas que hemos estado hablando. La lucha son ideas, la lucha son especulaciones, son razonamientos altivos del maligno. El engaño de Satanás. El engaño de Satanás en la vida de la gente. Eso es lo que venimos a destruir. Y las armas que Dios nos ha dado no son carnales, son espirituales y son poderosas en Dios. Destruyendo todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la gloria de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y la manera que yo veo esto es, si la guerra son ideas, y si la guerra son especulaciones altivas, el arma más poderosa que tenemos es el mensaje más poderoso que Dios nos ha dejado, que es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio que se manifiesta a la manera que nosotros aplicamos la palabra, el mensaje del Evangelio que nosotros nos sensibilizamos cuando oramos, cuando ayunamos. El Evangelio es el poder de Dios, no solamente para la salvación del ser humano, pero para la destrucción de estas mismas fortalezas. Y nosotros destruimos todos estos razonamientos altivos con el poder del Evangelio y la proclamación del Evangelio. Ahora tengo otra última pregunta, porque con esto vamos a aterrizar, y a esta parte le hemos llamado nosotros la patada voladora. Nosotros leemos relatos como Segundo de Reyes, capítulo 6, que la verdad es que cuando yo lo leo a mí se me hace la piel de gallina. Porque uno mira, está ahí Eliseo, lo mandan el rey, lo manda a atacar, rodean la ciudad, su criado sale a la mañana siguiente y dice, está rodeado de ejército aquí. Y entonces Eliseo dice, no te preocupes. No te preocupes, el Señor está con nosotros. Y él ora y le dice al Señor, por favor, abre los ojos de mi criado para que pueda ver. Y cuando el criado abre los ojos, dice que ve un ejército de carros y ángeles alrededor. Que parece una escena del Señor de los Anillos o una cosa así. Y uno dice, qué impresionante. De verdad, la obra del Señor y la realidad otra vez de esta dimensión
espiritual. Pero esto no solo nos lleva a considerar la existencia de los ángeles, sino también de su servicio a favor del pueblo, como hablábamos hace un momento. Ahora, la pregunta es que en medio de nuestra cultura latinoamericana siempre existe esta idea de los ángeles guardianes, ¿cierto? Nosotros podríamos hablar de un ángel guardián a la luz de relatos como este o como Daniel 12, que Miguel, el príncipe del pueblo de Dios, ¿podríamos hablar de ángeles guardianes? Yo entiendo que esa idea viene de un concepto judío, de escrituras de los judíos, no en el canon bíblico, y que los judíos entienden que cada persona tiene un ángel guardián. La Biblia nunca nos dice eso. La Biblia no nos dice que se nos asigna un ángel guardián o el ángel de la guarda, ¿no? Y nuestro pueblo latinoamericano ha tomado ese entendimiento, lo ha vuelto casi dogma y lo han extendido al punto de orar al ángel de la guarda. Entonces ahora no es solamente reconocer que Dios tenga un ángel de la guarda para ti, que puede ser o puede no ser, pero el punto es llevarlo al nivel de decir, bueno, ahora hay que orar, ángel de la guarda, cuídame, no sé cuál es la oración, sí. Pero está ángel de la guarda, guárdame de día y de noche, algo así, dulce compañía, cuídame de noche y cuídame de día. Y eso sí sería completa. Es más, si de pronto Dios nos dejara ver a los ángeles mismos serían los primeros que decían, deja de hacer eso, no honra a Dios eso, porque al contrario, nos estás poniendo a nosotros en una posición donde no nos toca. Sí, si tú ves, por ejemplo, en algunos de los ejemplos donde un ángel se aparece, en específico en el Antiguo Testamento, la primera reacción de los ángeles es, no se inclinen a nosotros, ¿verdad? O sea, no nos adoren a nosotros. Ese es el problema cuando tú elevas, digamos, a decir, un ángel a esa posición. O sea, de la forma que yo le respondería es sí y no. No en el sentido que no tenemos uno asignado, porque no podemos asumir que eso es lo que dice la Escritura, porque no lo dice, pero sí en el sentido que ya sabemos que los ángeles están, que tenemos uno, eso ahí es donde uno se mete en especulación. Yo preferiría decir que aún en el relato de Segunda de Reyes capítulo 6 es un batallón donde sus ángeles están alrededor de su pueblo. Que gloria a Dios que es más de uno, porque está difícil la guerra. Sí, yo creo que podríamos concluir que sí, como leíamos en Hebreos, los ángeles son espíritus ministradores que están para servir al pueblo de Dios. Hay un pasaje que es el que usualmente toman como referencia, que está en Mateo capítulo 18, versículo 10, cuando dice, miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y entonces de ahí parten para decir, mira, sí tenemos ángeles guardianes asignados, pero lo cierto es que no hay una evidencia, como ustedes han dicho, no hay algo más que nos permite afirmar categóricamente que cada uno de los cristianos tiene un ángel de la guarda, mucho menos, como decía Sergio, orarle al ángel de la guarda, eso menos todavía, pero sí podemos decir que el Señor sí cuida a sus hijos, que el Señor sí vela, y lo vemos en el relato de Segundo de Reyes, como mencionábamos. El Señor está con nosotros, peleando con nosotros, va delante de nosotros, es el Rey victorioso. Estamos en una batalla que el Señor ya ganó y que estamos esperando su desenlace. Así que estoy muy contento de haber compartido con ustedes, mis queridos Sergio y Aníbal. Gracias por su tiempo, gracias por habernos acompañado. No sé si tienen unas palabras finales para despedirse de la audiencia. No, esto ha sido muy interesante, muy bendecido y yo mismo edificado al tener estas conversaciones, porque esa es parte de nuestra vida. Estas son las preguntas que vienen a nosotros como pastores constantemente. Entonces, gracias por aún ministrar mi vida y mi mente en este tiempo. Sí, muchas gracias, Fabio, por tenernos acá en este programa. Súper interesante. Este es un tema que a mí siempre me ha tocado mucho mi corazón y quiero seguir creciendo y aprendiendo en el Señor de ver una manera bíblica lo que es la guerra espiritual. Y les dejo un versículo sobre la guerra espiritual que nadie aplica a la guerra espiritual, pero en los tiempos que estamos viviendo para mí es clave. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Nadie aplica eso a guerra espiritual. Pero en los tiempos que estamos viviendo, donde todo el mundo está grosero por todos lados, cuando tú y yo mostramos gentileza, bondad, dice la otra versión,
que tu bondad sea conocida por todos, estamos haciendo oposición al reino de las tinieblas, a la corriente de este mundo. Ese es el testimonio que tiene el cristiano hoy en día. Simplemente muestra gentileza y muestra bondad a todos. Y estamos proclamando la victoria que Cristo ganó. Amén. Así que gracias Sergio y Aníbal por su tiempo y espero que ustedes, audiencia, hayan disfrutado así como yo de este episodio donde hemos sido edificados. Siempre les recordamos, si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse. Estamos también en todas las plataformas de podcast. Suscríbanse para recibir nuevas notificaciones de otros episodios con más invitados y más temas interesantes aquí en Textos Fuera de Contexto. Hasta la próxima.